ponemos en pie, por favor, para orar por este programa. Poderoso Dios, eterno Padre, en estos momentos, Padre Santo, queremos pedirte, Padre Celestial, que tú unjas, Señor, a tu siervo, Padre Santo, que tú pongas palabras tuyas, Señor, en su boca, para que podamos, Señor, escuchar tu mensaje que te tiene, Señor, por medio de tu siervo, a cada uno de los que estamos aquí presentes y de los que no pudieron venir también, y de todos aquellos que están escuchándonos, Señor, por los medios de comunicación, Padre, puedas, Señor, hacer y obrar grandes maravillas, Padre, por medio de tu santa palabra, Señor. Úntelo, Padre, bendícelo, Padre, y llena, Señor, de tu Espíritu Santo este lugar y a cada uno de nosotros. En el nombre precioso y poderoso de Jesucristo, te lo pedimos, Señor. Amén. 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 Hermano Castillo, si me quiere pasar mis lentes que están aquí en el piano. Muy bien, mis amados hermanos, pueden tomar sus asientos y vamos a considerar el mensaje de la palabra del Señor. El día de hoy, hermanos, he intitulado a mi mensaje Siguiendo el ejemplo de Cristo. Siguiendo el ejemplo de Cristo. Hermano y hermana en Cristo, el ejemplo de quién está siguiendo. Siempre en la carrera cristiana tendemos a seguir el ejemplo del pastor o de los diáconos o de otras personas que tienen más tiempo que nosotros en la fe. No es extraño que en muchas ocasiones quedemos decepcionados por causa de las fallas de aquellos a los que seguimos. Debemos seguir sola y únicamente el ejemplo de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, porque Él es el único que nunca nos va a defraudar. Y siguiendo su ejemplo, estaremos haciendo siempre lo correcto. Así que qué importante es entender, hermanos, que debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, no de ningún humano, hermano, porque los humanos podemos equivocarnos, pero el Señor, hermanos, siempre obrará correctamente. Debemos seguir el ejemplo de Cristo, mis hermanos, sufriendo como Él sufrió. Sufriendo como Él sufrió, mis hermanos. Porque la vida cristiana no es fácil, hermanos. No es fácil. Se sufre en la vida cristiana. El cristiano, dice la palabra de Dios en Hebreos 12:1, que el cristiano está rodeado de una nube de testigos. Fíjense, dice ahí en Hebreos 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. En otras palabras, todo el mundo nos está viendo, hermano. Porque sabe que somos cristianos y nos están viendo cómo actuamos, qué hacemos, qué decimos, cómo nos comportamos. Toda la gente que nos rodea. Nosotros a veces pensamos que no. Hermanos,
A mí me ha pasado muchísimas veces en mi vida, muchas veces, que alguien viene y me dice, ¿cómo está, pastor? Y yo ni sé quién es esa persona, hermano. Ni sé quién es. Pero me saluda y sabe que soy pastor y me dice, ¿cómo está, pastor? Así que fíjense el cuidado que debemos tener, hermanos, los cristianos, porque tenemos esa grande nube de testigos a nuestro alrededor. Por todas partes hay personas observándonos. Por todas partes las personas esperan o vernos triunfar sobre el mal, mostrando la grandeza de nuestro Señor para corroborar que Dios es poderoso, o vernos fracasar para condenarnos, como los fariseos lo hicieron con nuestro Señor y Maestro Cristo Jesús. Los fariseos lo seguían, hermano, porque estaban buscando que cometieran un errorcito para inmediatamente, hermano, señalarlo y hacer un escándalo. Gracias a Dios que nunca le encontraron nada, hermano. Él una vez hasta los retó, dice, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Y aunque muchos hubieran querido, hermanos, gritarle en la cara, la respuesta fue el silencio, hermanos, porque no había nada que le pudieran tachar a nuestro maestro. La gente de hoy, mis hermanos, no se conforma con oír nuestro mensaje, quiere vernos viviéndolo, hermano. No es suficiente con hablarles del Señor, quieren ver nuestra vida, hermanos, que sea congruente con lo que les decimos, hermanos. Así que el desafío para nosotros es muy grande, mis hermanos. El cristiano tiene que combatir contra las tentaciones y contra el pecado como nuestro Señor lo hizo, mis hermanos. Dice el versículo 1 ahí mismo en Hebreos 12, la segunda parte, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Todo peso es aquello que nos impide hacer la perfecta voluntad de Dios y que afecta nuestra carrera cristiana. Hay tantas cosas, compromisos, hermanos, diversiones, pasatiempos, personas, obstáculos que se nos presentan, que nos impiden, hermanos, entregarnos verdaderamente al servicio de Dios. Por eso dice, despójate de todo peso, de todo eso que te está impidiendo ser fiel a Dios. Y del pecado que nos asedia. El pecado que nos asedia es la suma de pecados que constantemente hacemos contra Dios, mis hermanos. Hay que despojarnos de todos esos pecados que constantemente hacemos contra el Señor. No es fácil despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, pero contamos con la todopoderosa ayuda de Dios. El cristiano, además, tiene que correr con paciencia la carrera cristiana. Tiene que correr con paciencia, mis hermanos. Dice ahí en el versículo 1 de Hebreos 12, la tercera parte, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Paciencia
es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Hermanos, qué difícil es ser pacientes, pero es lo que se necesita, correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, es decir, correr sufridamente, tolerar desgracias, adversidades, molestias, ofensas, con la fortaleza necesaria y sin quejarnos ni rebelarnos en contra de esa situación. Paciencia es calma o tranquilidad para esperar. Sin duda, nuestra carrera cristiana demanda de gran paciencia para poder ser realizada, porque las pruebas que nos vendrán serán continuas, insospechadas y enormes, como le pasó al Señor Jesucristo, hermano. Por eso les decía yo que tenemos que sufrir como Él sufrió. La vida cristiana es muy sufrida, mis hermanos. El cristiano debe poner sus ojos en el Señor Jesucristo al experimentar el sufrimiento. En Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, ¿en quién debes poner los ojos? No los pongas nunca en el hermano Corte. No los pongas en la hermana Angelina. No los pongas en el hermano Tony o en el hermano Castillo. Ponlos en Jesús. Nosotros somos humanos, hermanos. Y aunque tratamos de dar un buen testimonio, de ser un ejemplo para los que nos rodean, somos humanos. Y algún día te podemos fallar. Por eso dice aquí, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El cristiano debe recordar que Cristo sufrió mucho, más que Él, y por Él, para no desmayar. Fíjense, dice versículos 3 y 4 ahí de Hebreos 12, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Él sí, fue hasta la sangre, fue hasta la muerte. Sufrió, hermanos, los dolores más intensos y más horribles que se pueden experimentar en esta vida. Pero gracias a Dios nosotros no hemos llegado hasta ese grado, hermanos. No hemos llegado hasta ese grado. Los destinatarios del autor de la epístola a los hebreos solo habían sufrido el rechazo, el señalamiento y la muerte civil por parte de sus hermanos y conciudadanos, y no habían llegado al punto de derramar su sangre en su lucha contra el pecado. Pero a lo largo de la historia, muchísimos cristianos han tenido que sufrir a la semejanza de nuestro Maestro. Gracias a Dios, tú y yo estamos
entre los que no han derramado su sangre, por lo que podemos considerarnos privilegiados al considerar lo que nuestro maestro y otros de nuestros hermanos han tenido que sufrir. Ahora, quizás tu sufrimiento no ha sido físico, pero muchas veces tenemos que sufrir la burla y el rechazo de los incrédulos. Entonces, sigamos el ejemplo del Señor Jesucristo. Amén. Debemos seguir el ejemplo de Cristo si deseamos realizar su voluntad, mis hermanos. Si queremos realizar su voluntad, tenemos que seguir su ejemplo. Cristo desea que seamos humildes, hermanos. Él nos dio el más grande ejemplo de humildad. El Señor Jesús dejó su gloria, su grandeza y su majestad en el cielo. Nació en un humilde establo y fue obediente hasta morir en la cruz del Calvario. Y el apóstol Pablo nos dice que nosotros debemos tener esa misma actitud que tuvo Jesucristo, mis hermanos. Ahí en Filipenses 2, 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La peor de las muertes. La muerte de los peores criminales, de la escoria de la sociedad. Eran los que morían en la cruz, hermano. Y fue la muerte que sufrió nuestro Salvador. Y dice el apóstol: haya en vosotros ese mismo sentir que hubo en el Señor Jesucristo. El Señor Jesús vivió humildemente. En Mateo 8:20 nos dijo así: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Entró a Jerusalén humilde y montado sobre un pollino, todos lo recordamos. En Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Mis hermanos, nosotros, si queremos, hermanos, ser como Cristo y hacer su voluntad, debemos ser humildes, hermanos. Debemos ser humildes. Él mismo nos pidió que aprendamos a ser humildes como Él, para que nuestras almas tengan descanso. En Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El maestro nos dejó instrucciones de seguir su ejemplo de humildad el día que le lavó los pies a sus discípulos. En Juan 13:12 al 15 dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado,
para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Cristo quiere que seamos humildes porque desea vernos felices. El Señor nos promete ser bienaventurados si seguimos su ejemplo, mis hermanos. Él dice en Juan 13, 16 y 17, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. La humildad es una virtud que debe caracterizar a cada cristiano y cristiana. En el reino de Dios simplemente no caben los vanidosos, los presumidos ni los orgullosos. A veces se asocia la humildad con la pobreza, pero la verdad es que hay ricos muy humildes y pobres nada humildes. Porque la humildad no tiene que ver con nuestra situación económica, hermanos. Seamos pues humildes como nuestro Maestro. Cristo desea también que seamos sus testigos, hermanos. Que seamos sus testigos. Que actuemos con humildad y que seamos sus testigos, mis hermanos. Cristo nos dijo allí en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él nos puso el ejemplo de cómo debemos trabajar, hermanos. En Mateo 9:35 al 38 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor Jesucristo nunca nos mandará a hacer algo que Él no haya hecho primero. Él nos dio el ejemplo, hermanos. Él anduvo en todas las aldeas, en todas las ciudades, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino, sanando toda clase de enfermedades y toda la dolencia del pueblo. Y ahora es nuestro turno, hermanos. Es lo que Él quiere que tú y yo hagamos. Por eso dice, rogad pues al Señor que envíe obreros a su mies. El Señor Jesucristo nunca nos mandará hacer algo que Él no haya hecho primero. Cristo desea que permanezcamos en Él. Dice la Biblia en Juan 15, 4 al 7, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué son los pámpanos, hermanos? Los pámpanos son las ramitas que forman, hermanos, los racimos de uvas.
Cada pámpano es un sarmiento, una ramita donde está la uva. Y dice, un pámpano que no lleva fruto, hermanos. Dice, los arrancan, los echan al fuego y arden. Dice, no sirven para nada. Dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Para poder llevar fruto en nuestra vida cristiana, tenemos que permanecer en Él, hermanos. Permanecer en su palabra, permanecer en su iglesia, permanecer en oración, hermanos, permanecer en las cosas espirituales. Cuando nosotros nos alejamos, hermanos, cuando nosotros nos enfriamos, nos vamos, hermanos, no vamos a llevar ningún fruto. Porque acá dice Jesús, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, qué importante es entender, hermanos, eso. Este joven está comunicando el evangelio a otro joven, hermanos, como él. ¿Por qué, hermanos? Porque está lleno del Señor, porque ha permanecido en la palabra, porque está interesado en que su amigo también conozca del Señor. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer. El Señor Jesucristo nos dejó el ejemplo y la enseñanza de cómo podemos permanecer en Él, hermanos. En Juan 15, del 10 al 12 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La forma de permanecer en Cristo es guardando sus mandamientos. ¿Estás permaneciendo en Él, mi hermano, mi hermana? Debemos seguir el ejemplo del Señor Jesús también, hermanos, como sus fieles seguidores, como sus discípulos fieles que somos, hermanos. Porque los cristianos solo tenemos un maestro, el Cristo. Ahí en Mateo 23, 8 al 10 dice, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. A veces a mí, hermanos, cuando voy a algún lugar y me oyen hablar de la palabra, me dicen Padre, Padre. No, yo no soy Padre. Padre es uno solo, el que está en el cielo. Es el único Padre de nosotros, el que está en el cielo. A veces le dicen a uno, maestro. No, no soy maestro tampoco. Nuestro maestro es el Cristo. Él es el maestro, el que nos enseña su palabra. Los cristianos, hermanos, tenemos una sola forma de identificarnos como discípulos de Jesús. ¿Cuál es esa forma? El amor, hermanos. Dice ahí en Mateo 13, 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Así que debemos amarnos siguiendo el ejemplo de nuestro Maestro, quien nos dijo que os améis unos a otros como yo os he amado. En otras palabras, usted como discípulo debe amarme como Cristo nos ama.
Y si usted no quiere amarme así, a mí o a cualquiera de los demás hermanos, está bien, no lo haga. Pero por favor, no diga que es cristiano, porque no lo es. Entonces, ser como nuestro Maestro Cristo Jesús debe ser nuestra meta suprema como cristianos. Así nos lo enseña el Señor en Mateo 10, 24 y 25. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Así nos lo enseña también la bendita palabra en Efesios 4 del 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En otras palabras, nuestra meta debe ser llegar a ser como Cristo. Esa es la meta que debemos seguir. Llegar a ser como Él es, hermanos. Hoy día, la mayoría de las personas siguen ejemplos equivocados. Algunos siguen el ejemplo de algún político triunfador. Otros siguen el ejemplo de algún actor o alguna actriz famosos. Otros siguen el ejemplo de algún empresario o de algún profesionista exitoso. Otros siguen el ejemplo de algún deportista ganador. Y asombrosamente, hasta algunos siguen el ejemplo de algún delincuente, de algún criminal o de algún narcotraficante rico y poderoso. Y tú, hermano, y tú, hermana, ¿cuál ejemplo sigues? Es imprescindible para el cristiano seguir el ejemplo del Señor Jesucristo, porque nadie más podrá llevarnos por el camino seguro como Él. Debemos decir como Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Vamos a recoger nuestras ofrendas en estos momentos.